Norma Internacional de Auditoría 240. Responsabilidad del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros. La Norma Internacional de Auditoría 240 presenta las responsabilidades del auditor con respecto al fraude en auditorías de estados financieros y explica cómo deben aplicarse las normas de auditoría 315 y 330 para el manejo de riesgos de errores de importancia relativa y da una guía al auditor para proceder y qué procedimientos debe aplicar cuando se encuentra en situaciones que son motivo de sospecha o se determina que hay fraude. Cuando el auditor inicia el trabajo de auditoría, puede encontrar representaciones erróneas en los estados financieros que pueden surgir de errores o fraude. El auditor puede determinar si la representación errónea se debe a fraude o error, si el error es intencional o no en los estados financieros. Cuando hablamos de fraude, lo relacionamos con un concepto que tiene implicaciones legales. Sin embargo, el auditor no hará consideraciones legales de si ha ocurrido un fraude. El auditor lo entenderá como la causa de errores intencionales de importancia relativa en los estados financieros. De esta manera, podrá establecer errores que son resultado de información financiera fraudulenta y errores que son resultado de malversación de activos. El fraude puede presentarse como resultado de la presión que ejercen terceros sobre la administración o empleados para cumplir con metas establecidas, sobrepasando el control interno y principios y valores. La administración y/o encargados de la entidad tienen la responsabilidad de la prevención y detección de fraude. La administración debe considerar que existe la posibilidad de que se sobrepasen controles o haya influencias que pueden afectar el proceso de la información financiera, donde se manipule la información presentando información falsa en los estados financieros. Es por esto que la entidad debe enfocarse a la prevención del fraude, lo que puede reducir la posibilidad de que se presente. Para esto debe crear controles en las diferentes áreas. Una manera efectiva es inculcar una conducta ética, actuar bajo los principios tanto personales como profesionales, creando así una cultura de honestidad e integridad en el personal. De acuerdo con las normas internacionales de auditoría, el auditor debe obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, como un todo, estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa debidas a fraude o error, trabajando bajo los principios fundamentales del Código de Ética y con juicio profesional y escepticismo profesional. Sin embargo, siempre existe una posibilidad de que no se puedan detectar por completo las representaciones erróneas, y es mayor el riesgo de no detectar un error resultado de fraude que un error por equivocación, debido a que cuando se trata de fraude que implica información financiera fraudulenta, se presentan acciones más sofisticadas para ocultarlo, como lo son la falsificación, no registro de transacciones, colusión, omisión intencional, alteración de registros e incluso errores intencionales dentro del fraude. Cuando se trata de malversación de activos, lo que implica robo de activos de la entidad, pueden presentarse desfalcos, robo de activos físicos o propiedad intelectual, pagos por bienes y servicios no recibidos y uso de activos para fines personales. El auditor debe ayudarse de aspectos como la pericia del perpetrador, frecuencia y extensión de la manipulación, grado de colusión, entre otros, para detectar el fraude. Además, puede ayudarse de su experiencia para detectar los aspectos importantes durante la auditoría que presenten más riesgo de tener errores de importancia relativa debida a fraude. Cuando se encuentra involucrada la administración en el fraude, es más difícil para el auditor detectar el fraude, debido a que la administración tiene contacto directo con los estados financieros y hay más riesgo de que se presente información fraudulenta y que se sobrepasen procedimientos de control. Es por eso que se identifica como un riesgo de importancia relativa.
En este aspecto, las normas internacionales de auditoría están diseñadas para ayudar al auditor a detectar y evaluar estos riesgos. Objetivos. El auditor, de acuerdo con la norma internacional de auditoría 240, debe identificar y evaluar los riesgos de errores de importancia relativa debidos a fraude en los estados financieros, obteniendo la evidencia suficiente y apropiada para diseñar e implementar los procedimientos necesarios y responder de manera apropiada. Definiciones. Fraude. Acto intencional de una o más personas relacionadas con la entidad que pueden ser de la administración, empleados o terceros, que implica el uso de engaño para obtener una ventaja injusta e ilegal y da como resultado una representación errónea en los estados financieros y que puede implicar manipulación y falsificación de documentos, malversación de activos, supresión u omisión de transacciones, mala aplicación de políticas contables, entre otros. Factores de riesgo de fraude. Indicios que presentan la oportunidad o posibilidad de cometer fraude. Cuando el auditor identifica estos indicios, por lo general se encuentran aspectos como un incentivo o presión para cometer fraude, oportunidad percibida para cometer fraude y la capacidad de racionalizar la acción fraudulenta. Los factores de riesgo de fraude varían de acuerdo a la entidad y a los procedimientos y políticas que éstas establezcan para la prevención y detección de fraudes. Requisitos. Escepticismo profesional. Un requisito importante para que el auditor realice el trabajo de auditoría y evalúe los estados financieros es el escepticismo profesional. Un cuestionamiento continuo del auditor de la información y evidencia obtenida, reconociendo la posibilidad de la existencia de errores de importancia relativa, aunque tenga en cuenta la experiencia con la entidad. El auditor puede aceptar los documentos y registros como genuinos, excepto cuando tenga evidencia que demuestra que los documentos no son auténticos o se han modificado sin informarlo debidamente al auditor. El auditor deberá llevar a cabo investigaciones adicionales de estas inconsistencias, aunque el auditor no debe ser un experto para identificar si un documento es auténtico o no. Puede recurrir a entidades que sí lo puedan establecer. Discusión entre el equipo de trabajo. El equipo de trabajo debe llevar a cabo discusiones que abordan la posibilidad de que los estados financieros de la entidad puedan presentar errores de importancia relativa debidos a fraude. Estas discusiones permiten que los miembros con mayor experiencia puedan compartir sus conocimientos, identificar aspectos que indiquen fraude, considerar aspectos externos o internos que puedan generar alguna presión, ya sea a la administración o a un empleado de la entidad, y demás aspectos que se puedan considerar indicio de fraude, lo que permite que el equipo de trabajo y el auditor puedan considerar las acciones y respuestas apropiadas. Procedimientos de evaluación del riesgo y actividades relacionadas. La administración tiene la responsabilidad de la preparación de los estados financieros y el control interno, lo que incluye las inspecciones necesarias para prevenir y detectar errores de importancia relativa debido a fraude. De esta manera, el auditor debe obtener un entendimiento de la entidad, conocer su entorno y control interno, cómo supervisan los procesos de administración para identificar y responder a los riesgos de fraude, lo que le permite al auditor desarrollar procedimientos para obtener información del riesgo de errores de importancia relativa debido a fraude. Esta información la obtiene de investigaciones que realiza el auditor sobre las evaluaciones de la administración del riesgo de fraude, relaciones inusuales y entrevistas a personal clave de la entidad que le permite identificar la supervisión ejercida por las personas apropiadas dentro de la entidad,
conociendo así la susceptibilidad de la entidad de presentar fraude, el manejo del control interno sobre los riesgos de fraude, riesgos de errores de importancia relativa e identificar la competencia e integridad de la administración, determinando si la administración tiene conocimiento de fraudes o sospechas que afecten la entidad. Cuando la entidad desarrolla procesos de auditoría interna, el auditor debe hacer las investigaciones con la auditoría interna, identificando los procedimientos llevados a cabo por el auditor interno y los resultados de dichos procesos. Asimismo, el auditor debe determinar si existe otra información que pueda sugerir error debido a fraude. Identificación y evaluación de riesgos de errores de importancia relativa debido a fraudes. El auditor debe identificar y evaluar los riesgos de errores de importancia relativa debido a fraudes en los estados financieros. Es por esto que debe evaluar qué ingresos, transacciones o aseveraciones hacen que surjan estos riesgos. Por ejemplo, cuando el auditor evalúa los ingresos, puede encontrar errores de importancia relativa debido a fraude en indicios de sobreestimación de los ingresos mediante el registro de ingresos ficticios. Esto puede suceder cuando existe una presión de terceros sobre la administración para cumplir metas o hay alguna bonificación de por medio. Por esta razón, el auditor debe obtener un entendimiento de los controles que realiza la administración para dichos riesgos, lo que significa que la administración reconoce que pueden existir riesgos de error debidos a fraude. Además, esta información es útil para que el auditor reconozca los factores de riesgo. Respuesta a los riesgos evaluados de error de importancia relativa debido a fraudes. El auditor debe generar respuestas generales a los riesgos evaluados, por lo que debe asignar y supervisar el personal competente para la evaluación de los riesgos, evaluar las políticas contables aplicadas por la entidad y tener en cuenta la impredecibilidad de los procedimientos de auditoría, lo que reduciría el riesgo de que personas dentro de la entidad puedan manipular la información buscando una ventaja. De igual manera, el auditor debe aplicar el escepticismo profesional durante la auditoría, lo que le permite tener una mayor sensibilidad al momento de examinar los documentos y soportes y corroborar información presentada por la administración que sea de importancia relativa. Para responder a los riesgos evaluados de error de importancia relativa debido a fraudes, el auditor debe planear y diseñar procedimientos de auditoría adicionales que le permitan poner a prueba registros y ajustes realizados en los estados financieros y realizar las investigaciones necesarias para buscar indicios y circunstancias que presentan un riesgo. Asimismo, el auditor debe evaluar los juicios y supuestos que hace la administración e influyen en las estimaciones contables importantes de los estados financieros. Así, el auditor puede obtener la suficiente y apropiada evidencia, puede ayudarse de análisis detallado y programas que le permitan obtener una seguridad razonable y tomar decisión sobre las acciones a seguir. Evaluación de evidencia de auditoría. El auditor debe evaluar los riesgos de error de importancia relativa debido a fraude y establecer si es necesario aplicar procedimientos adicionales. Al momento de establecer una opinión general sobre los estados financieros, el auditor debe determinar si los procedimientos aplicados indican algún riesgo no conocido previamente y relacionado a fraude. El auditor debe examinar este riesgo en relación a la auditoría y establecer si la administración está involucrada, lo que pone en duda su credibilidad y la de la información presentada en los estados financieros. El auditor debe reevaluar los riesgos y reconsiderar la evidencia obtenida previamente. Si como resultado de la evaluación se confirma que los estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa, el auditor deberá evaluar las implicaciones sobre la auditoría. Incapacidad del auditor para continuar el trabajo. Cuando el auditor juzgue necesario retirarse del trabajo
debido a la existencia de errores de importancia relativa por fraude, que se presentan bajo circunstancias como cuando la entidad no toma la acción apropiada respecto al fraude, el auditor encuentra un riesgo importante de fraude o hay indicios de que la administración está involucrada en el fraude, el auditor debe determinar las responsabilidades profesionales y legales, así como si existe algún requisito que establezca comunicar o reportar las razones del retiro e incluso determinar si el retiro es apropiado de acuerdo a las normas y regulaciones relevantes. Confirmaciones escritas. El auditor debe obtener confirmaciones escritas de la entidad donde la administración reconoce su responsabilidad de diseñar, implementar y mantener el control interno para prevenir y detectar fraude. Asimismo, la administración debe presentar en forma escrita al auditor los resultados de la valoración de la administración de riesgos de representación errónea en los estados financieros que indiquen fraude, conocimiento o sospecha de fraude que involucre la entidad, alegato de fraude que involucre los estados financieros de la entidad. Comunicación a la administración y a los encargados del gobierno corporativo. El auditor debe comunicar oportunamente la información que indique fraude al nivel apropiado de la administración, para que se informe a los responsables de la detección y prevención de fraude. Si el auditor encuentra involucrados a la administración, empleados o terceros relacionados con la entidad, debe comunicar sus indicios a los encargados de la entidad y determinar los procedimientos necesarios para la continuación de la auditoría. Comunicaciones a autoridades reguladoras y ejecutoras. Si el auditor identifica o sospecha la existencia de fraude, debe determinar si existe la responsabilidad de reportar a partes externas de la entidad. Esta responsabilidad varía de acuerdo a la entidad y al país. Aunque la confidencialidad es un principio fundamental ético que debe cumplir el auditor, se debe evaluar si las responsabilidades legales exigen que se reporte el fraude. Documentación. Dentro de la documentación que debe preparar el auditor, debe incluir las decisiones importantes que se tomaron en las discusiones sobre la posibilidad de encontrar errores de importancia relativa debido a fraudes en los estados financieros y los riesgos identificados. De la misma manera, debe documentar las respuestas a los riesgos evaluados, los resultados de procedimientos de auditoría para tratar los riesgos y comunicaciones. www.auditory.org